Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a hablar sobre el ciclo Rankine ideal simple. Para empezar, el ciclo Rankine es un ciclo que es usado en las centrales termoeléctricas con la finalidad de producir electricidad mediante la generación de potencia. Es decir, este ciclo lo que hace es transformar la energía térmica que recibe en forma de calor en energía mecánica produciendo potencia, que luego se convertirá en electricidad. Este ciclo opera con agua como su fluido de trabajo, el cual es condensado y evaporado alternadamente dentro del ciclo. Este ciclo lo denominamos simple, tal y cual lo vemos en el esquema representado a la izquierda, porque solamente cuenta con 4 dispositivos. De izquierda a derecha, empezando en la corriente 1, tenemos de 1 a 2 una bomba, de 2 a 3 una caldera, de 3 a 4 una turbina y de 4 a 1 tenemos un condensador. A la derecha tenemos el esquema del diagrama para este ciclo ideal simple, el cual en el eje de las Y tenemos la temperatura y en el eje de las S tenemos la entropía, que la entropía, para el que no la conozca, es una propiedad que mide el desorden. Nosotros, al realizar un proceso en el cual lleva incluido un trabajo, en este caso sería la bomba y la turbina, tenemos que analizar las reversibilidades o irreversibilidades de dicho proceso. En los procesos reales, estos procesos son irreversibles, es decir, no podemos revertir los efectos de dicho proceso. Pero como estamos haciendo una consideración ideal, estos procesos podemos hablar de que son reversibles. Solamente ocurre esto, obviamente, en la idealidad. Eso, repito, solamente lo vamos a tener en cuenta es en los dispositivos que producen o requieren de un trabajo, es decir, la bomba y la turbina, especialmente a la salida de dicho dispositivo. Ahora voy a describir qué hace cada dispositivo y voy a ir comentando algunas cosas en el diagrama uno por uno. Bueno, primero de 1 a 2 tenemos una bomba. La bomba entra líquido saturado. Si lo podemos ver en el diagrama, nosotros estamos en la parte izquierda de dicho diagrama, la cual es la línea del líquido saturado. La bomba lo que va a hacer al requerir de un trabajo, él va a comprimir el fluido y va a salir de la bomba como líquido comprimido a una mayor temperatura de la cual ingresó. Si podemos ver, la línea del eje de la entropía se mantuvo constante, porque la entropía en dicho proceso no varía porque lo estamos considerando ideal. Ahora, de 2 a 3, en la caldera, el fluido que entró como líquido comprimido va a recibir calor de una fuente externa que entra a la caldera y va a salir de dicha caldera como vapor sobrecalentado. Si podemos apreciar el diagrama, él se movió desde la parte externa izquierda del domo hacia la parte externa derecha del domo, es decir, pasó de líquido comprimido a vapor sobrecalentado, es decir, pasó de líquido, entró en la etapa de saturación, cambió de fase a vapor y se siguió calentando, llegando a ser vapor sobrecalentado. Este proceso la caldera lo realiza a presión constante, ya que la caldera no comprime ni expande el fluido, solamente absorbe calor para calentarlo. Luego el fluido entra a la turbina como vapor sobrecalentado y este lo expande, y la turbina aprovecha esto para poder producir potencia. Cuando sale de la turbina, el fluido está en la región de mezcla, es decir, es un líquido con un cierto grado de vapor que nosotros denominamos calidad, el cual en este caso será mayormente alto. Luego esta mezcla entra en el condensador y el condensador lo que hace es retirar el calor del fluido y llevándolo nuevamente a líquido saturado. De ahí nosotros vemos que se repite nuevamente el ciclo cuando vuelve a ingresar a la bomba. Y si hay un calor de entrada en la caldera, también hay un calor de salida que es el que sale del condensador. Todo esto son parámetros que nosotros luego vamos a ver cómo se pueden calcular. Si nosotros apreciamos entonces la línea a la que baja de 3 a 4 el estado de la turbina, también lo hace en una línea recta. ¿Por qué? Porque a la salida de la bomba y de la turbina, como estamos considerando que el ciclo es ideal, lo van a hacer a entropía constante, es decir, mediante una línea recta. Eso sería el diagrama y los 4 dispositivos que vamos a estar trabajando en el ciclo Rankine simple, y de la manera que se trabaja el diagrama para este ciclo por ser ideal. Ahora
me quedaré sola y únicamente con el esquema de los 4 dispositivos y voy a ir comentando ciertas consideraciones a tener en cuenta para el estudio de este ciclo. La primera consideración que nosotros podremos hacer es que el ciclo opera en un flujo estacionario de trabajo. Un flujo estacionario lo que me quiere decir es que no hay acumulaciones dentro del ciclo. Además de ello, la mayoría de ecuaciones que vamos a requieren de balance de energía, en el cual la energía cinética y la energía potencial vamos a considerar que son despreciables, ya que son términos con una magnitud muy pequeña en consideración a otros términos que vamos a tomar en cuenta dentro de nuestras expresiones. Estas serían dos de las primeras consideraciones que vamos a trabajar: flujo estacionario y energía cinética y potencial despreciable. Ahora, las fórmulas que vamos a emplear son en función a parámetros como el trabajo y el calor. Si nosotros vamos de 1 a 2 en la bomba, nosotros dijimos que la bomba requiere de un trabajo. Ese trabajo nosotros lo podemos calcular de dos maneras, al tratarnos de un ciclo ideal. La primera forma en que nosotros vamos a calcular dicho trabajo va a ser dependiendo de el volumen y la presión. Esta manera solamente sirve para el cálculo del trabajo cuando estamos en un ciclo ideal. El trabajo de la bomba lo podemos calcular como el volumen específico en 1 por la diferencia de presión de la salida de la bomba menos la entrada. Repito, solamente podemos utilizar esta fórmula como un ciclo ideal, ya que aquí nosotros estamos considerando que el fluido es completamente incompresible. Es decir, el volumen a la entrada y la salida de la bomba es aproximadamente el mismo. Y solamente va a variar la presión, que a la salida es obviamente mayor que la entrada. ¿Por qué? Porque la bomba comprimió al fluido. Por eso la presión a la salida de la bomba va a aumentar. Esta sería una manera de nosotros poder calcular el trabajo que realiza dicha bomba de manera ideal. Posteriormente, cuando estemos analizando el ciclo real, vamos a solamente tomar esta forma de calcular el trabajo para un trabajo ideal específico, que luego ya veremos cuál es la diferencia del trabajo real. Ahora, yo les dije que teníamos dos maneras de calcular el trabajo de la bomba. Una manera es con esa fórmula que les acabo de colocar. Otra manera es mediante un balance de energía en la bomba. Para empezar, la energía cinética y potencial son despreciables. Y la bomba no es un dispositivo el cual transfiera calor, quedándonos solamente esta expresión. El trabajo de la bomba es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Estos balances de energía siempre serán la entalpía mayor menos la entalpía menor. En este caso, la 2 es mayor que la 1 porque en la salida de la bomba nos encontramos a una mayor temperatura que a la entrada. Y por eso es ese orden en los factores de la expresión. No tiene que ser necesariamente salida menos entrada, siempre será la entalpía mayor menos la entalpía menor. Aparte de ello, luego cuando nos dirigimos a la caldera es un dispositivo el cual trabaja a presión constante, no produce potencia, pero la caldera recibe un calor, quedándonos el balance de energía de la siguiente manera: la entalpía en 3 menos la entalpía en 2 nos dará el calor que está entrando a la caldera, recordando que en el estado 3 nos encontramos a una mayor temperatura y de hecho siendo la temperatura máxima del todo el ciclo, menos la temperatura en 2 que no se encuentra aún tan caliente. Esta sería la forma de calcular el calor que entra a la caldera. Luego nosotros en la turbina también es un dispositivo que no se considera que él transfiera calor, solamente vamos a tomar en cuenta la potencia o el trabajo
que realiza la turbina, y quedándonos el balance de energía, el trabajo de la turbina es H3 menos H4, dado que en el estado 3 el fluido entra a una mayor temperatura de la que sale de la turbina. Ya tenemos el trabajo de la bomba como estado ideal, tenemos el trabajo de la bomba, tenemos el trabajo de la turbina y tenemos el calor que entra a la caldera, quedando la mayoría de fórmulas como una diferencia de entalpías, que luego podremos ver cómo se van a calcular en tabla. Luego, cuando entramos en el condensador tampoco produce trabajo, pero sí está siendo retirado mediante él un calor, el cual sería el calor de salida, lo podemos calcular como H4 menos H1. Y también vamos a considerar un trabajo neto, que es el trabajo producido por el ciclo, el cual sería el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Esto es así porque nosotros dijimos que parte de la potencia producida por la turbina se utiliza para activar la bomba, por lo tanto, ese trabajo de la bomba se está realizando, no lo está produciendo, por lo tanto no es una ganancia, sino que más bien es una pérdida que se le va a restar al trabajo producido por la turbina, dándonos el trabajo neto, que es el trabajo total realizado en el ciclo. Entonces, aparte de esto, nosotros podemos considerar, o mejor dicho, podemos calcular otro dato que sería la eficiencia térmica del ciclo. Cuando nosotros hablamos de que algo es eficiente, es que opera de la mejor manera posible. La eficiencia térmica o la eficiencia del ciclo, para ver qué tan eficiente es, me relaciona el trabajo neto y el calor de entrada. Es decir, entre más trabajo produzca mi ciclo, requiriendo de menos calor entre a la caldera, más eficiente va a ser, dado que, bueno, entre más trabajo, más potencia producimos, y eso se expresa en mayor generación de electricidad. Y el calor de entrada, entre menor sea el que nosotros requerimos para producir mayor trabajo, va a ser mejor, ya que dicho calor es producido por la combustión de unos gases que se realizan en la caldera, y dicho proceso implica un gasto. Por lo tanto, entre menos calor nosotros requiramos para producir mayor trabajo, el ciclo va a ser más eficiente. Dicha eficiencia también se puede calcular como 1 menos el Q de salida entre el Q de entrada. Dichas expresiones para este ciclo ideal simple nos sirven completamente para poder calcular la eficiencia, y de cualquiera de las dos maneras nos debería dar el mismo resultado. Entonces, repasando, las fórmulas que voy a utilizar son para calcular el trabajo requerido por la bomba, el trabajo producido por la turbina, el calor que entra en la caldera, el calor que sale de la caldera, el trabajo neto, que es el trabajo que produce la turbina menos el trabajo que requiere la bomba, y la eficiencia térmica, que me describe qué tan eficiente es mi ciclo, y entre más trabajo y menos calor requiera, más eficiente será. La eficiencia térmica es un dato que es adimensional, es decir, no tiene unidades. Otra consideración que me había faltado anotar aquí es lo de la entropía, que la entropía en los dispositivos que producen o requieren trabajo, es decir, en la bomba y en la turbina, no varía. Es decir, la entropía a la entrada y la salida de la turbina y la entropía a la entrada y la salida de la bomba es igual. Eso se resume como entropía en 1 es igual a entropía en 2 y la entropía en 3 es igual a la entropía en 4. Eso nos servirá cuando estemos calculando los datos y requeramos de entrar en tabla. Aparte de eso, otra consideración es que la caldera trabaja a presión constante igual que el condensador, es decir, la presión en 2 va a ser la misma presión en 3 y la presión en 4 va a ser la misma presión en 5, porque ambos dispositivos no comprimen ni expanden el fluido, solamente reciben y liberan calor respectivamente. Y aparte, el condensador, otra cosa que me faltó agregar, es que este trabaja isotérmicamente, es decir, el condensador trabaja a temperatura constante, porque si recuerdan el diagrama que yo les mostré, nosotros de 4 a 1, cuando pasamos de mezcla a líquido saturado, en ningún momento nosotros nos salimos del domo, y la temperatura dentro del domo, en una línea recta horizontal, es constante, porque es la temperatura de saturación, es decir, esa temperatura a la que se maneja el condensador es la temperatura a la cual cambia de fase el fluido. Y estas serían las consideraciones y las fórmulas a utilizar en el ciclo Rankine ideal simple. Haciendo un repaso de lo que es el proceso de 1 a 2, hay una compresión isentrópica en la bomba, aumentando la temperatura,
pero la entropía es constante de 2 a 3, se recibe calor en la caldera a presión constante de 3 a 4, se expande el fluido y se produce trabajo en la turbina, y de 4 a 1 se retira el calor en el condensador.